Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Escuela del Alma. El día de hoy quiero que exploremos juntos el camino de la aceptación y cómo podemos lograrla sin morir en el intento. Así que sin más preámbulo, vamos directico al grano. La aceptación, muchachos, es una práctica que el todo, Dios, el universo, el Padre, Creador, como ustedes lo llamen, nos dio para liberarnos de la carga energética que nos ocasiona una adversidad, una dificultad, una experiencia difícil. Es ese método tan duro de alcanzar, porque no es fácil, no es sencillo, pero que gracias a Dios existe y lo tenemos a un simple gesto. Es un gesto que va de adentro hacia afuera para poder lograr deshacernos de esa mochila tan pesada que la mayoría de las veces, por no decir siempre, pues no, nos lastima. Se pudiera decir que la aceptación es la llave de la puerta de la calma. Es decir, la puerta de la calma, la aceptación viene siendo la llave que abre esa puerta hacia la calma que nos conduce hacia pues el sendero de la paz, de la tranquilidad y de esa paz y esa tranquilidad que podemos sentir dentro de nosotros. Sin la aceptación, chicos, siento que estaríamos perdidos en el sufrimiento y entregados al dolor. Pues cuando aún no logramos llegar a ese punto de aceptar que las cosas son como son y no puedo cambiarlas, pues nos sentimos sin luz, sin energía, sin ímpetu para caminar por la vida o por esa vía que previamente pactamos antes de venir a nuestras vidas presentes. Y entonces todo se ve oscuro, todo se ve denso, todo se ve sin esperanza. Entonces, por ejemplo, si estamos enfrascados en que quiero que mi pareja sea detallista, amoroso, romántico, etc., pero no consigo cambiar a esta persona, no consigo que me dé lo que yo tanto deseo y anhelo, nos pasaremos X número de años junto a esta persona anhelando que sea esa persona que idealizamos en nuestra cabeza. Y por ende solo conseguiremos pues andar con un bolso súper pesado por la vida, un bolso emocional, porque es un gesto que el otro no va a dar porque tú así lo quieras. Si lo da es porque esa persona así lo decide. Pero entonces lo que hacemos es sufrir, sobrepensar, incluso inconscientemente nos mantenemos sobrepensando esa versión de esta persona que yo deseo y que no se cumple, que no lo logro. No logro que suceda, que ocurra o que pase como si fuera, como si eso sucediera apretando un botón, ¿no? Para aliviarnos el sufrimiento y la carga emocional, aquí entra la aceptación. Si aceptamos que quizás la persona que está a nuestro lado no es romántica, no es un romántico empedernido, no nos da los detalles y las flores que queremos, el chocolate, el abrazo, ese cariño profundo que a lo mejor algunas personas necesitan. Si aceptamos y decidimos, por ejemplo, Pedro o Carolina es así, la acepto tal cual como es porque tengo la certeza de que Dios me la puso en el camino para adquirir un aprendizaje, y entonces te relajas, simplemente sueltas esa necesidad de querer controlar, te relajas y vas viviendo el día a día como vaya ocurriendo. Entonces te puede ocurrir que mediante esa aceptación, esa relajación que decides tomar en tu vida, ya esto no lo puedo controlar, entonces me voy a relajar y voy a ver, para dónde me lleva esto. Te puede ocurrir que mediante esa aceptación terminas olvidándote por completo de esa gran falta, de ese empeño que tienes, de que le falta a tu persona y que te hace sufrir, te hace doler, te pone de mal humor, y terminas viendo cosas, porque le quitas el foco, terminas viendo cosas hermosas que hay en esta persona y que a lo mejor no te habías percatado. A lo mejor es un padre increíble, a lo mejor es una mujer que le gusta aportar nuevas ideas, que es creativo, que te hace reír, pero entonces no estabas pendiente de eso porque
pues estabas enfocada o enfocado en buscarle, como dicen por ahí, la quinta pata al gato, o sea, lo que le falta, lo que no te da. Entonces, al no estar pendiente al estar, mejor dicho, al estar pendiente y empeñado en lo que no te está dando esta persona, no te habías percatado de todas estas virtudes que en realidad esta persona tiene, porque todos los seres humanos tienen unas virtudes y unos defectos. Entonces la idea es como quitarle un poco el foco también a todo el tiempo ver los defectos para ver las virtudes. Sí, yo entiendo que a veces nosotros los seres humanos necesitamos, sobre todo las mujeres que somos más de necesitar, somos más emocionales, nosotros a veces necesitamos ese chocolatito, esas flores, esa atención, ese detallito. De vez en cuando sí se necesita. Pero debemos entender que son nuestros propios deseos y somos responsables al 100% de complacernos a nosotros mismos, de darnos amor, de nutrirnos, de sentirnos maravillosos. Y tenemos que entender de una vez por todas que no debemos y no podemos lanzarle ese tobo de responsabilidad al otro, a la persona que está a nuestro lado. Esa persona está allí porque decidió compartir su felicidad y su vida con nosotros. No está allí para satisfacernos y para llenarnos como de atención o de cariño constantemente. Y como lo digo de ese lado, lo digo del otro también. Nosotros no estamos allí siendo 100% responsables de complacer esta otra persona que está a nuestro lado, de brindarle toda la atención y todo el amor y todo el foco, porque entonces nos estamos olvidando de nosotros mismos. Pero bueno, ya esto es tema para otro episodio. Volviendo el foco a la aceptación, si aceptamos que X situación, supongamos el ejemplo anterior, una pareja que no nos llena al 100% o que no nos da lo que tanto queremos, te prometo que la carga emocional se te va a hacer más ligera, porque el universo, Dios Padre, el Creador, nunca te va a poner a andar por caminos que tú no seas capaz de transitar. Que si estás allí es porque eres perfectamente capaz y porque algo viniste a aprender. Entonces, acepta la situación tal cual como es. Sí, no me gusta, me duele mucho que fulanito sea así conmigo, pero abrazo esa situación, la acepto así tal cual como es, porque sé que no está aquí de gratis y que algo grandioso viene a enseñarme. Sácale el jugo a todos los aprendizajes y las situaciones que vivas. Aprende de ellos, sácale, exprímelo hasta que no puedas más, porque eso te va a nutrir de conocimiento y de entendimiento, y es una virtud que vas a cargar contigo en todas tus vidas. Cuando nuestro cuerpo se enferma o le da un malestar, una gripe o una fiebre, nosotros no podemos hacer nada, ¿cierto? Más allá de tomarnos pues una medicina o un tecito o lo que sea que nos mande la abuelita en la casa, no podemos hacer nada más. Nosotros no podemos abrir el cuerpo y de repente filtrar y ubicar el virus de la gripe y entonces sacarlos. No podemos. Tenemos que pasar por el proceso del malestar, del dolor corporal, de sudar esa fiebre, para luego estar bien, para luego sentirnos que fue duro, tuve 2 días complicados, pero que fui fuerte lo suficiente y lo logré vencer. Incluso a muchos nos habrá pasado que cuando bebemos de más y al día siguiente nos sentimos tan mal que hasta que no sacamos todo lo que está en nuestro estómago, nos sentimos ligeros, no nos regresa la vida al cuerpo y no sentimos las ganas de comer otra vez y no nos recuperamos. Ese es un ejemplo muy sencillo y claro de una aceptación a nivel inconsciente y a nivel rutinario, pero lo es. Aceptamos la fiebre y el vomitar después de una resaca porque entendemos que luego vamos a estar mucho mejor. Y así sucede generalmente cuando es una gripe sencilla, cuando no hay complicaciones, pues devolvemos todo lo que está en nuestro estómago después, al día siguiente, cuando ya no podemos más, y enseguida nos viene el hambre, nos vienen las ganas de
volver a ingerir alimentos, y con el ejemplo de la fiebre pues, o de la gripe, pues ya a los 2 días ya el cuerpo empieza como a recuperarse y empieza a volverle como la vida al cuerpo en sí. La naturaleza es muy sabia y siempre nos enseña con sus ciclos las virtudes que venimos a integrar en esta vida. Entonces, ¿para qué nos sirve la aceptación en nuestras vidas? Bueno, eso es muy sencillo, pero a la vez un poco complejo, porque la aceptación lo que trae a nuestra vida es ligereza, nos trae paz, nos trae un paso más cerca de Dios o del poder superior que nos guía a través del entendimiento. Y cada vez que aceptas una situación difícil o complicada, estás entrenando tu cerebro, tu mente, esa mentecita cochambrosa que se pone creativa a llevarte a esos espacios de oscuridad que en realidad es una mera ilusión. Porque en cuestión de minutos nosotros podemos y somos capaces de cambiar nuestros pensamientos si así lo disponemos. Es importante entender que tenemos esta capacidad, pero que también tenemos la capacidad de tomar la decisión que nosotros deseamos a través del libre albedrío. Entonces, si decido hacerle caso y escuchar a esa mentecita, a esa vocecita cochambrosa que está allí siendo creativa y poniéndonos escenarios que ni siquiera han ocurrido, entonces estaremos tomando la decisión que nos lleve al dolor, que nos mantenga en esa incertidumbre, en esas depresiones, en esas inseguridades, etcétera, etcétera. Este tema lo toco un poquito, lo vamos a hablar un poquito más adelante en el capítulo del discernimiento, si es que ya no está subido, pero se los recomiendo muchísimo porque es importante entender cómo podemos tomar las decisiones correctas a través de nuestro libre albedrío para poder lograr y llegar a esa plenitud o esa paz interna. Que a lo mejor las cosas no están bien, pero que por lo menos sientas paz. Entonces, esta capacidad de cambiar nuestros pensamientos, si así lo disponemos, es importantísima también en este camino de la aceptación. En el libro El algoritmo de la felicidad de Mo Gadot, creo que es así que se pronuncia su apellido, él explica que cuando nos sentimos mal, tristes, con rabia o con alguna emoción discordante, el simple gesto de pensar en algo automáticamente, te venga ese pensamiento negativo, el simple gesto de pensar en algo que te haga reír o que te parezca bonito, te desvía completamente la atención de esa emoción negativa y te ayuda a despejarte y a tener más claridad también. Entonces, mediante la aceptación, estamos no solo liberándonos de cargas energéticas que no necesitamos, sino que estamos preparándonos para las futuras pruebas que la vida decida ponernos. Y entonces vamos a recordar, me acuerdo cuando logré aceptar tal situación en mi trabajo, a lo mejor que no me iba tan bien, que me la estaba pasando mal, pero que entonces decidí entenderlo, aceptarlo y como dejarme llevar para ver dónde me llevaba esa situación y qué aprendizaje me estaba dando esa experiencia. Y luego todo se sintió mucho más ligero, mucho mejor. Bueno, entonces esta vez voy a hacer lo mismo. Y no me voy a permitir hundirme tan a fondo en esta nueva situación o adversidad, sino que voy a aplicar la misma técnica y voy a nadar a través de este océano alborotado que está en este momento en mi vida y ver entonces hacia dónde me lleva esta situación. ¿Qué genera la aceptación en nuestras vidas? Lo más importante que esto trae a nosotros es la capacidad de entender que las cosas son como son, así tal cual, que no tenemos el control sobre ello y que al final de este camino o de este tren en el que estamos, voy a ser una mejor versión de mí, porque no hay una sola situación difícil que no nos nutra. Todas y cada una de ellas vienen abarrotadas de nutrientes para nuestra alma, para nuestro ser, para nuestro espíritu.
El verdadero reto aquí es aprender a usarlos a nuestro favor, para entonces posteriormente engordar esta alma espiritual que somos, para poder irnos entonces de este plano sin materias pendientes, para poder vivir en paz, que eso es lo que todos buscamos realmente, para poder vivir en tranquilidad. Estas son uno de los mayores anhelos de nuestros corazones, vivir en plenitud, sin dolor, sin apego, sin sufrimiento. Simplemente vivir en felicidad. Entonces, la aceptación es clave y fundamental para que podamos conseguir todas estas virtudes y estas enseñanzas. Pero para poder llegar a ello hay que pasar por un proceso de desaprender lo aprendido, porque somos una sociedad que traemos un montón de creencias limitantes, incluso en nuestro ADN, en nuestro inconsciente, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten como encontrarnos, conocernos y saber soltar toda aquella carga que traemos arrastrando como con un grillete en el pie. Y no tenemos la llave en la mano, pero simplemente no nos disponemos a abrir el candado del grillete y soltar ese peso que no nos corresponde. Entonces es esencial pasar por el proceso de desaprender lo aprendido y comenzar a integrar nuevas herramientas que sí nos ayudan a acercarnos más a esa plenitud. A mí me gusta pensar como si tu mente fuese una computadora que necesita que le desinstalen el viejo software y le instalen uno mejorado. Es así tal cual. Hay muchas herramientas para lograr esto, y de esto podemos dedicarles un episodio completo solo a cuáles son esas herramientas para desprogramar la mente. Pero la técnica que a mí más me ayuda es frenando los pensamientos negativos, poniéndole atención plena a ellos, frenarlos en seco y cambiarlos. Es decir, supongamos que pienso, esta casa está desordenada. Llego a la casa y veo que la casa está desordenada y empiezo a decirme, es que yo soy un desastre, Dios mío, cuando yo voy a aprender a mantener el orden, que yo esto, que yo aquello, siempre dándonos con ese latigazo, ¿no? Inmediatamente comienzo entonces a ubicar cada vez que yo me encuentro diciendo estos pensamientos, estas cosas negativas, y las cambio por esas cosas que sí me gustarían. Es decir, llego y digo, esta casa está desordenada, yo soy desordenada, ¿verdad? Lo cambio y digo, esta casa está desordenada solo por hoy, no sé qué ocurrió, pero yo soy una persona, una mujer ordenada, un hombre ordenado, y voy a ponerle orden a este lugar. Y entonces me pongo a ello, sin más preámbulos, sin pensarlo dos veces. Otro ejemplo puede ser que yo, por ejemplo, era de muy mal comer. Yo nunca había tenido una alimentación balanceada. Entonces yo me decía constantemente, me daba con el latigazo de que yo era mal comer, de que no podía lograrlo, de que no como nunca saludable. Entonces comencé a frenarme y me decía, yo soy saludable. Solo por hoy comí mal, pero yo soy una persona saludable y elijo comer saludable siempre. Y eso me ayudó a integrar una buena alimentación, el hábito de una buena alimentación a mi vida. Entonces, cambia la dirección de tu trayecto enseguida que te des cuenta de que ese lugar por el que vas, que en este caso pues son los pensamientos negativos, esto puede aplicar a muchos campos. Y entonces reprograma tus pensamientos con esa nueva versión de software que estás descargando y que aprendiste o que leíste en algún escrito. ¿Cómo podemos lograr la aceptación en nuestras vidas? La manera en que yo logré alcanzar esta práctica fue permitiéndome sentir. La última vez que tuve una situación de reto complicada, me permití sentir la tristeza que eso me estaba brindando.
la frustración, me permití llorar incluso y exteriorizarla sin reprimirla. Es importante que no la reprimamos. Y cuando pasaron esos 2-3 días en los que yo me sentía así, bajita, respiré profundo, escribí muchísimo, escribí todo lo que sentía y me hice la que yo llamo la pregunta mágica. ¿Qué me está enseñando esto? Y comencé a enumerar, mientras escribía, comencé a enumerar todo lo que estaba aprendiendo a través de esa experiencia. Es importantísimo que esto lo hagas después de que te tomes ese tiempo y te permitas sentir. Porque si nos saltamos este paso, estaríamos entonces cometiendo lo que se llama escapismo espiritual. Es decir, nos estamos saltando un paso importante en la fórmula de sanación y además al no exteriorizar lo que estamos sintiendo, ya sea llorando, escribiendo, gritando, hablando, pataleando, conversando con alguien, desahogándote o cualquiera que sea tu técnica que a ti te funcione mejor para exteriorizar lo que estás sintiendo. Si no lo haces, estaremos entonces reprimiendo esos sentimientos dentro de nosotros como un ingrediente en un contenedor, en un Tupperware. Así como cuando echamos algo dentro de una jarra, la empujamos hasta que cierre y tapamos ese contenedor, juro, esa jarra, la tapa abarrotada, no le caben más ingredientes, pero no hacemos lo posible para que cierre y apretamos todo lo que está dentro, y eso con el tiempo pues termina gestionando enfermedades físicas en nuestro cuerpo. Cuando nosotros abarrotamos todos esos sentimientos y esas emociones y no las exteriorizamos, es cuando empiezan a aparecer enfermedades físicas. Pueden ser dolores de cabeza constantes, pueden ser una alergia en el cuerpo o incluso enfermedades mayores, pero bueno, aquí nos estamos desviando del tema otra vez y eso lo podemos hablar en otro episodio también, donde hablemos un poco más de las enfermedades y la psicología espiritual, el significado espiritual que hay detrás de ellas. ¿Qué consecuencias conseguimos en el camino de la aceptación? Pues la aceptación nos trae paz, ya lo dijimos, nos trae esa sensación de alivio, algo similar como cuando estamos en el gimnasio y estamos haciendo esos últimos 3-4 ejercicios del set, que ya el músculo está, que no puede más y ya terminas y sueltas el peso y sientes ese alivio, ¿no? O cuando traemos un bolso muy pesado, venimos al supermercado y soltamos las bolsas porque ya no podemos más, los brazos no aguantan y alivio, ¿no? Es eso tal cual. Lo que pasa es que a un nivel es más abstracto, ¿no? Es literal el sentir esa ligereza en el cuerpo emocional, sobre todo, solo que pues a nivel energético. Entonces te prometo que al cabo de unos días vas a sentirte ligero como una pluma, y no solo eso, sino que vas a empezar a saborear esa plenitud que no estaba antes, como si esa pieza faltante del rompecabezas, pues finalmente la encontraste y la pusiste en su lugar. Las consecuencias que nos deja la aceptación son infinitas, pero una muy importante a resaltar el día de hoy es que una vez que logramos integrar esta técnica en nosotros, las demás dificultades, entre comillas, porque al final son caminos bonitos, todas las dificultades y las adversidades son caminos bonitos, aunque no nos parezcan en el momento, porque nos llenan de aprendizaje. Con la aceptación logras ver todas las demás dificultades, entre comillas, por venir con mucho más entendimiento, más relajado. Vas, como se dice en inglés, chill, aunque la situación sea complicada, porque ya entendiste que todo es temporal, que nadando con la corriente y no en contra es como mejor se llevan las cosas, y que sea lo que sea que te pongan, sabes y entiendes que eres perfectamente capaz de pasar esa prueba,
de ser paciente y aprobar tu examen de la vida con calma. Sanar no es una carrera, ni tampoco un proceso lineal. Ojo aquí con esto. Sanar toma tiempo, toma mucha dedicación, toma mucho entrenamiento mental y emocional y toma pasar por mucho dolor en algunas ocasiones. Y es un proceso que debemos llevar con calma, con paciencia y sobre todo con amor, porque de lo contrario estaremos entonces perdidos en la depresión, la ansiedad y en todas esas energías discordantes que están por debajo. Entonces, ¿cómo podemos lograr la aceptación en nuestras vidas y no morir en el intento? Yo lo logré con mucha calma, con mucho entendimiento, con mucho aprendizaje, poniéndole el foco a todas las situaciones que vivía o que me iban ocurriendo para sacarle todo el aprendizaje posible. También aprendí muchísimo a través de libros, de podcasts, de entrevistas o de diversas lecturas que se me cruzaban por el camino. Es importante que entendamos que no estamos solos y que hay demasiados medios hoy en día para encontrar vías o maneras de sanación. No es necesario que nos quedamos allí mirando el techo sintiendo ese dolor profundo, porque hay muchas herramientas completamente gratis inclusive y no necesitamos pasar por estas adversidades solos. Si no tienes como la confianza de contar, de exteriorizarlo, de hablarlo con alguien, entonces aférrate a podcasts, a entrevistas, a libros que te ayuden a entender y a sobrellevar mejor este mar picado en el que puedas encontrarte en este momento. Si hubiéramos venido a sanar solos, sin la ayuda de nadie, estoy segura que hubiéramos nacido en una dimensión, en algún lado, en algún planeta, donde solo existiéramos nosotros. Algo así como Will Smith en la película de Soy Leyenda. Una vez que te eduques, sea cual sea la vía que hayas elegido, entonces ponla en práctica. Y entrena tu cerebro, esa mentecita, esa vocecita en tu interior que a veces le gusta sabotearnos. En algunas áreas de la espiritualidad la llaman el adversario, porque es como ese anti-tú que te muestra, que te impulsa, que te hace esa motivación para tú entender y saber que tú no eres eso que el adversario, la voz, el ego te está diciendo. Entonces practica mucho y entrena tu cerebro, tu mentecita, tu vocecita, a que seas tú quien lo domina y no ella quien te domina a ti. A mí me sirvió mucho escuchar podcasts en YouTube sobre sanación, sobre entendimiento, sobre aceptación, y recuerdo que estaba leyendo este libro, El algoritmo de la felicidad, que me ayudó mucho a entender desde un lado más masculino energéticamente, a cómo controlar la voz de mi mente, que en ese momento pues me estaba intentando llevar hacia el camino del apego, de la no aceptación, del sufrimiento, del dolor, etc. Mi mamá siempre me dice: hija, no hay una sola hoja de un árbol en este mundo que caiga sin el consentimiento de Dios. Así que te invito a que te entregues, a que exteriorices, a que te permitas sentir y dejes de nadar en contra de la corriente, porque eso solo te va a dejar cansancio, agotamiento mental, emocional y muchas veces físico también. No intentes cambiar las cosas, porque es precisamente eso lo que nos hace doler más, ese aferramiento que nos ponemos nosotros mismos a querer cambiar y controlar, y que no quiero que esto sea así o quiero que esto sea de la otra manera y no como se me está presentando, y eso entonces hace que pues nos duela más la situación, porque estamos nadando en contra de la corriente. Si nosotros estamos en un mar o en un río y estamos nadando en contra del río, ¿qué va a ocurrir a los 10 minutos? 15 minutos de estar nadando en contra? Nos va a empezar a doler el cuerpo, los músculos no van a poder más. Pues pasa exactamente así. Si vamos en contra de lo que tiene que ser, entonces solo nos va a dejar dolor.
Si tu inteligencia superior, tu yo superior, tu guía, tu Dios, te puso a transitar por este camino complicado, no te resistas, no intentes cambiarlo y acéptalo tal cual es. Recuerda siempre preguntarte qué me está enseñando esto. Apunta, enumera todas esas enseñanzas y verás que eso te va a hacer sentir mejor. Vas a ser un ser humano mucho más evolucionado cuando termine esa adversidad, y esto te lo prometo porque lo he vivido en carne propia y lo sigo viviendo. Entonces, respira profundo y espera que la vida te sorprenda con la respuesta sobre qué te está enseñando esta situación. La aceptación no es más que fluir con la vida. Una vez que dejas de ir contra la corriente, tu vida se hace automáticamente más ligera, por añadidura, más calmada, más en sintonía, y sientes que fluyes más. Otra vez el ejemplo del río. Cuando nadas con la corriente, te sientes, vas derechito, vas sin problema, vas ligerito. Si sabes que estás, por ejemplo, en una relación que no te trae paz, ¿por qué seguir ahí nadando contra la corriente? Si estás en un trabajo que no te llena, ¿por qué sigo aquí habiendo otras oportunidades? Si sé que este lugar en el que vivo, esta ciudad o este país en el que me tocó emigrar, por ejemplo, me hace sentir lejos de mi propósito, no me llena, nada fluye, no me salen las cosas bien, no me siento acogido por esta ciudad, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué es lo que me mantiene en esta situación? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué es lo que no me está permitiendo ver con claridad la vida maravillosa que yo soy perfectamente capaz de tener y de crear? Hazte toda cuanta pregunta sea necesaria, hasta que des con la razón principal y logres dar un paso adelante hacia la felicidad, hacia la plenitud y hacia ese amor universal que todos merecemos y vinimos, de hecho, a experimentar. Si tenemos, por ejemplo, un hijo complicado con un carácter difícil, con personalidad complicada, una madre generalmente no lucha contra eso. No se deshace de su hijo, no lo lanza por una ventana, por el bajante, no lo encierra en un cuarto para no verlo más. Una madre lo sigue amando y sigue velando y buscando alternativas para que ese hijo mejore, para que tenga una guía en su vida, si es que a lo mejor está muy descarrilado. Lo acepta tal cual como es, acepta sus aspectos no tan positivos y fluye con la vida. Fluye con la vida viviendo cada día a la vez, mientras su hijo va creciendo, madurando y mejorando con el tiempo. Que te lo diga mi mamá, que se caló toda mi infancia y adolescencia, que fue bastante rebelde. Ella aceptó el reto de guiarme y entenderme sin hacer caso omiso de su hija rebeldita. Y aquí estamos. Fluye, cambia tu manera de pensar. Sí, qué cliché. Eso suena a frase barata, pero es que es una gran verdad. Somos perfectamente capaces de cambiar y reprogramar nuestros pensamientos. Y yo siempre he dicho que somos capaces de torcer el volante de nuestras vidas como si fuéramos un carro. Voy por la avenida A en este momento hasta que ya no puedo más. La acepto, la abrazo con sus huecos, barricadas, policías acostados, obstáculos, etc. Pero ya no quiero estar más en esta avenida A, que lo que me está es destruyendo el carro. Y cruzo entonces en el siguiente semáforo a la avenida B, aprendiendo todo lo que vino a enseñarme la avenida A. Y entonces lo empiezo a aplicar una vez empiezo a vivir el proceso o el camino en la avenida B. Tuerce ese volante de tu vida, cambia internamente para que tu exterior también lo haga. Y bueno, muchachos, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido para su entendimiento. Recuerden que si quieren leer sobre este y otros temas pueden visitar mi blog ikigaitravelers.com. El enlace se los dejo en la cajita de descripción y les mando mucha luz, mucho entendimiento, conocimiento, sabiduría y verdad. Y recuerda siempre que este momento es todo lo que existe y solo por hoy elige ser feliz. Hasta la próxima clase.